¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Dispuestos para estudiar la palabra de Dios? Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos comprender lo que realmente es el tema de hoy, el tema central, y que podamos hacerlo poderosamente o asimilarlo poderosamente en nuestra vida. Quiera Dios dirigirnos y te agradecemos por estar aquí, ¿no es cierto?, escuchando y estudiando juntos la palabra de Dios. Dios quiera que podamos compartirla y podamos también llevarla a nuestros semejantes a fin de que ellos también puedan ser beneficiados. El título es un título muy especial. ¿Qué dice el título? ¿Cómo? ¿Eternidad sin ver la muerte? ¿Cómo? ¿Una eternidad sin ver la muerte? Es un título que realmente nos impresiona, ¿verdad?, en cuanto a cómo es posible semejante cosa. Sin embargo, ocurrió, ¿verdad? Allí leemos el título siguiente y dice así: Todas las genealogías terminan. Todas las genealogías, desde que el pecado entró a este mundo, los hombres murieron. Eso dice la palabra de Dios. Y va narrando todo, podríamos leer muchos pasajes, por supuesto, solamente veremos algunos para que podamos entender más de cerca, porque las genealogías terminan con la palabra muerte exclusivamente. En el caso de Adán, el primer hombre que pecó, tuvo que ser expulsado del jardín del Edén, entró el pecado a este mundo. Y claro, no vamos a escribir todo lo que es de Adán, porque la Biblia dice engendró hijos e hijas, etc. Pero ¿qué dice el texto número 5? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Esa generación que realmente se medía con la longitud casi de un milenio. Adán a los 930 años murió, como dice la palabra de Dios. Y así termina el caso de Adán, el caso de Set. Y yo quiero decirles que Adán deseó en gran manera, sufría terriblemente, mientras él pensaba en lo que significa la existencia humana y en lo que tiene que ver con el pecado, y cuando veía que el pecado se multiplicaba. Por eso habla de Set la Biblia directamente. Salta ahí el caso de Caín y de Abel, que por supuesto se rebelaron. El caso de Caín se rebeló contra Dios y son los hijos de los hombres, que vamos a leer algún texto acerca de ello. El caso de Set, leamos. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. O sea, Set fue fiel, anduvo en los caminos de Dios y sin embargo murió, como dice la palabra de Dios. Enoc, que fue hijo de Set, continúa diciéndonos así la Biblia. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. O sea, Enoc tuvo una vida larga también, que se medía con la del milenio, pero murió. Toda la genealogía bíblica la vamos desarrollando, ¿verdad? Ya estamos en el cuarto allí personaje, que es hijo de Enoc y Cainán, y dice lo siguiente: Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Qué impresionante, ¿verdad? La muerte. Un hombre que fue creado para vivir la eternidad. Sin embargo, la muerte llegó a la tierra y se expandió tan terriblemente. Yo quiero cortar aquí un instante. Que llegó un momento en el cual los hombres se entregaron ya a la muerte y no creían más en la vida eterna. O sea, aún era peligro que entre los fieles hijos de Dios, porque hubo fieles en el caso de los que estamos leyendo, ¿verdad? Fueron fieles. Les pareciera que la muerte ya iba a reinar para siempre en este mundo y en esta tierra. Sin embargo, la tierra fue creada para que el hombre viva para siempre. Y vemos el caso aquí de ¿quién, Alicia? Mahalalel. Bueno, aquí dice el caso de Mahalalel allí en el versículo 17 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Mahalalel 890 años y murió. Claro, vivió muchos años, pero también murió. Esa era la realidad de la existencia humana, y es la realidad de la existencia humana. El caso de Jared, un siervo de Dios, ¿qué dice allí
el versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Imagínense, Jared vivió muchos años. Adán vivió 930 años. Y Adán de paso consideró la misericordia de Dios cuando lo llamó al descanso. Porque él veía la tierra y la maldad que se multiplicaba en una forma extrema sobre este mundo, por lo tanto se sentía realmente tan triste que por culpa de él sentía un sentimiento de culpabilidad tan grande que consideró un privilegio que el Señor lo llamase al descanso. Y sin duda un día va a resucitar él, ¿verdad? Pero Jared lo superó en años, vivió más de 30 años que él y ahora tiene un hijo que es llamado Enoc. Y ahí vamos a pensar un poquitito, porque dice allí un caso totalmente diferente. El caso de Enoc fue diferente al de sus padres. Y vamos a ir ahora, conversión de Enoc. No siempre fue, la vida de Enoc tuvo dos partes, que tenemos que entenderlas bien hoy. La primera parte de su vida fue una vida fiel. No creamos que Enoc no creía en Dios. Enoc creía en el Todopoderoso, creía en el plan de salvación, sabía la historia del jardín del Edén, cuando nuestros padres salieron del jardín del Edén, inclusive la promesa del Mesías enviado. Él la conocía muy bien, porque el Señor le había dicho, y pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Ya conocemos el pasaje, ¿verdad? Ese texto tan hermoso de Génesis 3:15. Pero habla de que eso lo pensaba, lo meditaba. Él vivió los primeros 60 años de esta forma. Y leamos ahora, vemos allí un bebé que nos hace pensar, y detrás una cruz. Él llegó a comprender que Cristo moriría por la raza humana, no dudaba acerca de ello. Pero saben, mis amigos, el texto que sigue es un texto muy significativo, el versículo 21, y dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Bueno, allí dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Es un texto que necesita explicación. 65 años tenía Enoc cuando nace su primer hijo. Ve ese bebé en sus brazos, se estremece en extremo. Y es aquí que en ese momento Enoc siente la impresión de que realmente, ¿cómo era posible que el autor de la vida, que aquel que los había creado, que Jesús mismo vendría a morir por la raza humana? Su corazón se estremece en gran manera y el patriarca Enoc se transforma en realidad en un profeta de Dios. Pero cambió su vida de una forma impresionante. La Biblia nos narra algunas cosas de ello. Él puso un nombre muy particular a su hijo, le puso Matusalén. Y allí frecuentemente, ¿por qué le puso Matusalén? Ya lo voy a explicar dentro de instantes. Ahora bien, él iba en retiro, se apartaba del bullicio de la gente, de la maldad que se multiplicaba, y se iba en retiros espirituales. Muchas veces no se lo encontraba. Estaba en sus retiros espirituales hasta que volvía otra vez a sus tareas. Y así fue la vida de Enoc, dice la palabra de Dios. ¿Por qué le puso realmente Matusalén? Allí el texto bíblico, mejor dicho, le he puesto al lado, la traducción más que coincide con el nombre de Matusalén: cuando este hombre muera, vendrá el juicio. O sea, pensó en la realidad de la existencia del hombre. Dejó de dudar de las cosas espirituales de Dios. Su andar con Dios cambió y llegó a ser amigo de Dios en gran manera. Por eso tenemos en la palabra de Dios la conversión de Enoc. ¿Qué conversión de Enoc? Dice allí la historia bíblica que en la vida de Enoc terminó diferente que todo lo que venimos analizando. La genealogía de este hombre fue diferente. Leamos. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué historia impresionante. El Señor que nos ama mucho, aquel que llegaría
a la existencia de ser un bebé, así como dice la palabra de Dios. Cuando nació en este mundo después de 4000 años cuando el pecado entró, ¿verdad? Llegaría a una condición dramática realmente. Y ahora Enoc comenzó a entender, pero en primer lugar él nos habla y le puso a su hijo un nombre muy particular, Matusalén, que de paso Matusalén fue el hombre que más vivió, 969 años. O sea, vivió mucho tiempo. Pero dice, caminó Enoc con Dios los 365 que ver. ¿Cómo dice el texto, Alicia? Leamos de nuevo ese pasaje. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En realidad, el caminar más grande que Enoc tuvo fueron esos 300 años después que vio a su hijo nacer. Ese pensamiento de que Cristo realmente descendería a la raza humana, que habría de ser un hermano de la raza humana, fue que logró en él pensamientos distintos. Llegó a amar a Dios profundamente y en esos retiros espirituales él alababa a Dios, cantaba a Dios, al Todopoderoso, hablaba con Dios a través de la oración, se entregó en las manos del cielo, de tal forma que un día lo buscaron y no lo encontraron. El andar de Dios, el andar de Enoc con Dios. Vamos a leer este pasaje del apóstol Pablo que dice en Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que aquí está hablando de que Dios lo llevó al cielo sin ver la muerte. Por eso el título que hoy teníamos. Tenemos un caso, y específicamente de la generación de los antediluvianos. Llegó a tal extremo el pecado que ya el hecho de que la eternidad existiera parecía toda una historia. Pero el Señor, por amor, ahí usó un hombre fiel, por supuesto. Fiel en extremo, llegó a ser amigo de Dios. Y un día el Señor, en ese andar, mientras él estaba en un retiro espiritual, el Señor lo llevó al cielo. Lo buscaron por todos lados, no lo encontraron. Enoc fue llevado a la ciudad de Dios, fue llevado al cielo, donde está, y si somos fieles lo veremos un día. Pero allí dice por la fe. ¿Por qué dice por la fe Enoc? Porque Enoc fue realmente redimido por la fe como tú y yo. Exactamente igual. Continúa diciendo la palabra de Dios allí en Hebreos. Vamos a leer. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de Enoc fue profunda. Entendió el plan de salvación. Entendió de que sería un largo peregrinaje en este mundo. Vio muchas cosas que ahora no tenemos tiempo de narrar. Más allá de lo que nosotros podemos hoy tal vez contar y entender. Vio hasta nuestros días. Es notable que el espíritu de profecía aún menciona algo acerca de Enoc cuando se encontró en otro mundo. Estaba allí simplemente de visita en otro de los mundos que Dios creó, perfectos, maravillosos. Un día los veremos si somos fieles y vamos a encontrarnos con Enoc. Enoc vive en la ciudad de Dios. La revelación así lo dice en una forma muy impresionante. El versículo 2 de Hebreos 11 continúa diciendo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué hermoso, ¿verdad? Todos los antiguos alcanzaron buen testimonio, aunque murieron, pero murieron en la gloriosa esperanza de la resurrección. Sabía que el Señor no puede mentir. Aunque pensaron, y saben, eso llega hasta nuestros días ahora, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese ser omnipotente, que al mandato de su voz, por su palabra, fueron hechas todas las cosas. Él, cuando llegase el tiempo profético, descendería a este mundo para buscarnos a un mundo perdido, para que tú y yo seamos salvos y podamos heredar la vida eterna. Amigos míos, ¿no es esto acaso grandioso y maravilloso?
Cuán grande es poder entender el lenguaje asombroso de aquel que nos amó de tal manera que vino a un mundo perdido a buscarnos. Por eso nunca dudemos de aquel que hizo el universo, no se valió de una materia preexistente, sino que el Señor ordenó y existió. La Biblia nos habla claramente acerca de ello. ¿Cuántos dudan aún de la creación de Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer los pasajes. ¿Qué es la fe otra vez? Y continuamos leyendo el versículo 6 ahora, que dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible vivir, yo diría más aún, es vivir en este mundo. Es terrible cuando el ser humano no cree más en Dios. Es terrible cuando perdemos la fe. Es terrible cuando perdemos la fe en aquel que trajo todo el universo al mandato de su voz simplemente. Por eso dice el texto bíblico tan hermoso, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que entender que el mismo Creador es el mismo Redentor y es el mismo que nos llevará un día a la eternidad y estaremos con Jesús para siempre. ¿No es esto maravilloso entender este tema? Este tema que nos lleva hasta la realidad. Allí San Pablo la describe en una forma espectacular, cuando en Hebreos 11, el versículo 7, y hay una relación entre el texto anterior, el 6 y el 7. Leamos el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Saben, también Noé fue llamado amigo de Dios, y el Señor le encomendó algo muy particular. La maldad se ha multiplicado mucho en la tierra, ya leeremos alguna cosa acerca de ello. Pero lo tremendo es que se describe aquí en la palabra de Dios, es que realmente el pecado llegó a ser tan grande en este mundo, ¿verdad? Que el Señor lo mandó a predicar. Él le envió a que llevase al mundo un mensaje. El apóstol Pablo dice, por la fe. O sea, Noé hizo todo lo que hizo, lo hizo por la fe. Pero el Señor había guiado las cosas. De tal manera que Matusalén vivía mientras Noé aún fabricaba o hacía el arca como Dios le había indicado. Por eso el nombre Matusalén que Enoc había puesto significa cuando este hombre muera vendrá el juicio. ¿Por qué vivió 969 años? Porque en el año que murió Matusalén llegó el diluvio. Además de todas las otras señales que mientras Noé predicaba, además de todas las señales que nosotros conocemos, la maldad que se multiplicaba, el sensualismo, el homosexualismo, porque podríamos hablar mucho acerca de todo esto. El mundo de hoy está así, de manera que para nosotros es fácil comprender esas cosas que vamos a mencionar. Pero saben, cuando veían al anciano mientras Noé estaba predicando, esos 120 años que él predicó, he aquí, y veían la construcción del arca, un hombre venía a ayudar con las fuerzas que aún le quedaban. Y ese era Matusalén, el descendiente de Enoc, que ya estaba en los cielos. Vemos la relación entre una cosa y la otra. Vemos el amor de Dios en este aspecto tan grande. Por eso Enoc habla de dos juicios en particular. En primer lugar, el juicio del diluvio. La maldad era tan grande que el Señor tendría que destruir la tierra. Y nos habla en segundo lugar del juicio final, cuando el pecado termine y cuando deje de existir. Cuán grande es que Enoc, antes de irse al cielo, comprendió estas cosas. Por eso él habla acerca de ellas con toda nitidez. El Señor le reveló. Lo que nosotros necesitamos hoy es acercarnos en oración al Todopoderoso. Como también Enoc se acercó de tal manera a Dios que él llegó a comprender más el carácter de Dios, llegó a entender más la bondad de Dios, llegó a entender la misericordia de Dios tan inmensa. Aquel hombre que murió en el año cuando las aguas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora leamos allí Génesis 6,
del 1 al 3 y dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí está hablando de la descendencia de Caín, por eso dice los hijos de los hombres. Simplemente ya no querían más, no, estaba el Edén en la tierra y silbaban, ni iban a adorar a Dios, ni creían en Dios, ni les importaba nada. Practicaban toda especie de mal. Lo frondoso y maravilloso de aquella escena, poco inferior al jardín del Edén, lo usaron para sí mismos. Todo fue entregado al pecado. El Señor vio la maldad extrema y dice allí la Biblia, el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué texto es este, verdad? Donde Dios se conmueve en extremo al ver la maldad. Cristo, el que habría de venir a este mundo, el que creó el universo, el que habría de morir en la cruz del Calvario por nosotros, se estremeció en extremo al ver la raza humana en la desgracia del pecado. Había cundido el mal por la tierra de tal forma que no tenía más solución. Ahora, ¿por qué dice allí? Porque yo escuché muchas veces hablar mal acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque Noé predicaría 120 años y vendría el fin de la historia. 120 años les dio de oportunidad todavía. Noé habría de predicar 120 años: arrepentidos, convertidos, dejad la maldad. Los hombres se entregaron al pecado. No todos, por supuesto que hubo quienes se salvaron en esos 120 años y no alcanzaron a entrar dentro del arca porque sus vidas terminaron antes. En el caso de Matusalén, por ejemplo. Pero los que vieron a Matusalén que llegaban el fin de sus días, y cuando se anunció el momento cuando Matusalén había muerto, sabían que había llegado el momento cuando el diluvio habría de caer sobre esta tierra. Ahora, el juicio del diluvio. Estudiamos un poquito acerca de esto y veamos lo siguiente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La altura y aquellos hombres fornidos, yo digo la altura de casi 4 metros de altura, eran realmente seres maravillosos, inteligentes, pero los entregaron al pecado. Qué tristeza, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí la palabra. Y por eso había allí gigantes que ocupaban su fuerza para la maldad del versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí vemos a Cristo llorando otra vez. ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino a este mundo lloró sobre Jerusalén un día? Él estaba caminando entre los hombres ya. Habían pasado tanto tiempo, milenios enteros, y el hombre continuaba en el pecado y lloró sobre Jerusalén. Pero aquí vemos un caso parecido. Cristo llora, cuando dice se arrepintió. Es un término que nos indica el dolor profundo que Dios sintió, de que la raza humana, creada a imagen de Dios, como dice la palabra de Dios, llegase a ese extremo de la transgresión. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre sobre la tierra y le pesó en su corazón. Y dice el texto número 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué texto más triste, ¿verdad? En realidad, el Señor dice: no hay otra solución ni que destruir a la tierra y al hombre, y lo voy a hacer. No hay alternativa. El pecado es tan enorme que está arruinando el universo entero. El hombre se entregó y Satanás se gozaba con el mal. Pero, el versículo 8, gracias a Dios que existe. ¿Y qué dice allí? Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, allí tenemos el remanente de Dios. Lo tenemos a Noé, ese siervo valiente
que predicó 120 años consecutivos acerca de que el diluvio vendría en un mundo donde jamás habían los hombres visto llover. La faz de la tierra era regada simplemente por una niebla cada día, en la noche, y todo era hermoso. Nunca había llovido, ni sabían, pero los hombres se burlaban. La inmensa mayoría se burló de Dios, no le importaba nada acerca de las cosas espirituales. Una pincelada más que nos va indicando algo acerca de estos días, y leamos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Había llegado el final de la predicación de Noé. Había llegado también el final de la construcción del arca. Noé había invertido todo lo que poseía en cuanto a posesiones materiales, al pagar a muchos para que les ayudasen en la construcción, mientras él predicaba y anunciaba un mundo perdido de que el diluvio vendría. Pero le dijo Noé: entra tú. Y ustedes notan allí, se vieron las aves de los cielos, se vieron los animales en el orden asignado que Dios dice, todos iban entrando dentro del arca. Y aquella generación se estremeció, pero no se arrepintió. Miraron los primeros días. Noé sabía que había llegado el fin. El Señor le había dicho: después de 7 días que tú estés en el arca, yo voy a romper y voy a terminar con este mundo en una forma tremenda. Pero tú te vas a salvar con tus hijos y tus mujeres. El amor de Dios insondable para con el ser humano. El versículo 5 agrega: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, Noé fue fiel. De manera que cuando entró al arca Noé, terminó el tiempo de gracia para aquellos antediluvianos. Un ángel poderoso de Dios, como un rayo, vino y cerró la pesada puerta que Dios había indicado que fuese puesta en un lugar del arca, a fin de que ahora no fuese abierta. Solamente ese ángel podía abrirla, el ángel poderoso de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Qué historia impresionante, amigos míos. Tenemos que pensar profundamente en el lenguaje del cielo y las cosas de Dios. Ahora, continuemos ahora leyendo así, vamos a cortar tal vez la lectura para comentarla, Alicia, ¿qué dice? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Yo voy a cortar aquí un instante. Dice: por causa de Noé. ¿Saben ustedes que los hijos de Noé y sus mujeres estaban convertidos por algunos a media? Porque la Biblia misma lo dice. Al poco tiempo después que el diluvio ya había el Señor terminó con el diluvio, la tierra se asentó y comenzó de nuevo salió el hombre para multiplicarse sobre la tierra. Pronto algunos se olvidaron de Dios, porque no estaban convertidos enteramente. Y así puede pasar con nosotros. Ahora continuemos leyendo. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Cuando escucharon el rugido del trueno, cuando vieron los relámpagos que iban de un lado para el otro, no podemos imaginar lo que fue aquella catástrofe. El Señor realmente que había creado tan perfecta la tierra, de tal forma que existía un clima maravilloso, todo fue roto. Caían aguas desde la grande abismo, desde arriba, desde los cielos, y también brotaban desde la tierra. Los hombres clamaban: Señor, le clamaban a Noé: ábrenos, ábrenos, en primer lugar. Clamaban al Señor: perdónanos, perdónanos. Pero ya era demasiado tarde. Qué cuadro dramático. Porque por eso Jesús dijo en cierta ocasión que la segunda venida de Jesús, ¿cómo va a ser? Como en los días de Noé.
El hombre va a estar incrédulo, completamente incrédulo. Nos parece imposible que los cielos un día se van a abrir y que el autor de la vida va a regresar. Pero él dejó señales, dejó profecías muy claras que tienen que ver con esto. Ahora, apreciado amigo, tenemos que llegar a comprender la dureza del corazón humano, como también fueron los hombres antediluvianos. Pero Dios hizo un pacto con Noé. Cuán grande y maravilloso es el Señor. No solamente es la cruz del Calvario lo que muestra la inmensidad de Dios. Claro que es inmenso el amor de Dios al manifestarse en la cruz. Cuando Él se desprende de la vida para entregarse a la muerte eterna, en las manos de su Padre entrega la vida y las rocas se partieron, dice la Biblia. Todo ocurrió por nosotros. Él gustó la muerte eterna por nosotros. Ahora estaba todo cambiado. Noé y su familia contemplaban la escena. No había más una naturaleza perfecta. Todo había cambiado absolutamente. Solamente se podían ver escarpadas, rocas por doquier. Después habrían de nuevamente nacer árboles y demás, de acuerdo a lo que Dios había creado y había hecho. Pero vamos a leer allí en Génesis 9 lo que dice. El texto es muy hermoso. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Tanto nos ama Dios. El texto bíblico creo que está en la mente nuestra ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ustedes saben la continuación. Dio. El amor de Dios lo hizo todo. Creó el universo, creó la tierra perfecta, creó al hombre perfecto, imagen de Dios. Pero el autor del pecado lo hizo caer y ahora el hombre se había entregado a toda especie de maldad. Sin embargo, el Señor ahora renueva un pacto, hace un pacto nuevo. Los primeros hombres habían transgredido ese primer pacto, ¿verdad? Hace un pacto muy grande. Él habría de colocar una señal inclusive muy visible que no existió antes del diluvio, sino después del diluvio, el arco iris. Y cuando realmente apareciesen las nubes, realmente en el cielo habría de aparecer ese arco, que de paso ese arco se encuentra en torno al trono de Dios. El Señor Él nos ama mucho, nos ama más de lo que podemos imaginar, pero la maldad del hombre es extrema en la tierra. Y ahora, por supuesto, yo me aferro a lo que está pasando en este mundo. Al mundo no le queda mucho tiempo. Amigo mío, podemos pensar como queramos, pero todo el cielo está interesado en ver los últimos pasos del hombre en la tierra. El hombre que tiene tantas profecías, el hombre que tiene tanta inteligencia, sin embargo, no podrá entrar, o sea, una pequeña minoría entrará, no porque Dios quiere, sino porque desgraciadamente el pecado es pecado. Por eso Enoc habla de esos dos juicios. Y ahora vamos a analizar el caso del segundo juicio, del cual habla Enoc. Y dice así. El juicio final. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De manera que no que en esos retiros espirituales había visto, el Señor le mostró lo que pasaría en la tierra, le mostró la historia terrena hasta cuando Jesús viniese, le mostró la historia terrena hasta cuando la tierra fuese destruida por causa del pecado. Enoc llegó a entender más de lo que nosotros podemos entender. Por eso dice aquí, profetizó Enoc diciendo claramente, aquí está clarito, el fin va a venir y va a terminar con el pecado. Hay un texto que lo separé y quiero que meditemos especialmente, dice así Alicia el 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, allí en el libro de San Judas, que fue uno de los discípulos de Jesús, maravilloso, en realidad ahí se refiere a los falsos maestros que habrían de aparecer en este mundo en la hora final de la historia. Hombres que habrían de adular a los hombres, pero con enseñanzas falsas para su propio provecho. Habrían de transgredir la ley de Dios, dirían que la ley de Dios no existe más,
mezclarían la gracia con la ley, harían cualquier cosa, doctrinas falsas que no tienen que ver con la salvación. Amigos míos, ¿no está pasando esto en la tierra? Pensemos, solamente si estudiamos la palabra de Dios, si leemos la Biblia cuidadosamente y en oración, podremos entender el lenguaje del cielo. Seamos fieles en esta hora del fin. Aquí llegamos a una profecía que Dios le dio a Daniel. Sin duda que Noé vio la historia terrena hasta el fin. No entendió, por supuesto, los casos de los profetas que habrían de aparecer. Muchos profetas envió Dios y los envió hasta el fin, cuando Jesús regrese por segunda vez. Aquí vemos una gran profecía de los 2300 años y dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El mismo lugar que Satanás, en donde Satanás pecó, Cristo mismo con su propia sangre habría de purificar el santuario celestial. O sea, el pecado sería arrasado para siempre. Y cuando Enoc habla de que el pecado lo va a destruir de esos hombres impíos, es sin duda que él comprendió, entendió muchas cosas de esas. Las comprendió. Fue llamado amigo de Dios y fue llevado al cielo, como ya lo estábamos estudiando. Vamos ahora a ver los 2300 años. En primera instancia, ahí tenemos los dos puntitos que van indicando esto. Ya conocemos en parte esto, por supuesto, o la mayoría. Los 490 años en primer lugar y los 1810 años que llegan hasta el segundo lugar es la división básica para entender la profecía. Vienen las 70 semanas o 490 años en donde ahora se narra específicamente con fechas el momento cuando Cristo, el autor de la vida, habría de morir en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos ama el Señor? Amó a los antediluvianos y nos ama también a nosotros. Allí en el 457 a.C., y aquí que se dio, en el séptimo año de Artajerjes, se dio el decreto, y entonces se construyó el templo. Aquellos israelitas estaban ahora en el cautiverio en Babilonia, regresaron, hombres esforzados, lograron eso, y aquí que prepararon aquel lugar donde Jesús mismo habría de caminar y estar entre ellos. En el año 27 llegó el autor de la vida a esta tierra. Pero yo dije mal, porque nació antes que eso. En el 27 llegó ahora para hacer la expiación del hombre. En las aguas bautismales, un hombre predicaba, Juan el Bautista, un hombre como Enoc, un hombre poderoso. Ya las profecías lo habían anunciado. Isaías capítulo 40. Qué impresionante es pensar en esto. Y todos vieron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y vieron a Jesús. No quería bautizarlo a Jesús. Se rehusaba porque ¿cómo podía ser que él se dio cuenta quién era el autor de la vida? Pero Jesús le dijo, deja Juan porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán como tenemos que hacerlo nosotros cuando nos convertimos. No por aspersión o cosas raras. No, eso no tiene nada que ver. En el año 31, Cristo muere en la cruz. La última semana de las 70 dedicada a Israel, que termina en el 34 de la era cristiana y el año 34, como vemos, ¿verdad?, en la profecía. Habría una tremenda tribulación, y esto pasó, mis apreciados amigos. Esos 1260 años de terrible tribulación pasaron entre el 538 y 1798. Claro, también habla de una tribulación del fin. Allí estamos viendo ya el final de los 2310, pero saben, hay un texto que vamos a ir leyendo ahora y algunos acontecimientos. Leamos, Alicia. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Impresionante lo que dice aquí. Saben, amigos míos, se contrasta con los textos anteriores en muchas cosas. He aquí el Señor nunca nos abandonó, ni abandonó al ser humano. Ve el momento final de la historia cuando el Señor habría de interceder. Y se airaron las naciones. Hay ira actualmente atroz, porque es la hora del fin. Y también la ira de Dios ha venido, dice allí el texto bíblico. Y llegó la hora cuando los vivos
y los muertos serán juzgados, tal cual dice la palabra de Dios. Llegó la hora de entregarle el galardón a los fieles. Dios es Dios y no fallará. Nunca falló. Ya hemos entendido. Enoc es un testimonio vivo de la eternidad. ¿Estamos entendiendo lo que es la eternidad? Para Dios es más fácil, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, que vivamos para siempre, porque será una segunda creación cuando Él se nos saque de los sepulcros, ¿verdad? Y vivamos por los siglos de una eternidad. Amigos míos, cuán grande es el tiempo. En este momento el pueblo de Dios debe meditar profundamente. Es el tiempo de la lluvia tardía, es el tiempo del fuerte pregón, del bautismo del Espíritu de Dios que llevará al pueblo de Dios y los capacitará para llevar a todo rincón del planeta. Si hay alguna razón por la cual todavía Jesús no vino, y ya vamos a leer algo acerca de eso, es simplemente porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que tendríamos que cumplir. Este texto no lo voy a alcanzar a explicar porque tiene que ver con el quinto sello. El Señor había hablado a aquellos que sufrían durante 1260 años y les dijo un poquito más: los que sean fieles serán salvos. Pero vendrían una muerte al fin del tiempo de aquellos que proclamasen la verdad de los tres ángeles cuando Jesús estaría por regresar a este mundo. La persecución va a llegar otra vez, amigos míos, en un instante, aunque nos parece mentira hoy. Esto está más cerca de lo que podemos entender. Está muy cerca y Jesús entonces va a intervenir en la historia humana. Cristo vendrá para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Y allí leamos, Alicia, eso que se encuentra en el libro del Evangelismo, en la página 504 y 505, y dice lo siguiente. Desde 1844, la segunda venida de Cristo es condicional a la tarea y entrega del pueblo de Dios. Bueno, ¿ustedes notaron? Es condicional. Hay una condición. El Señor habla, la profecía más grande de la Biblia se ha cumplido. Estamos en momentos adicionales de la gracia de Dios. El Señor no terminó su obra no porque Él no desea terminarla. Él quiere terminarla porque muchos dicen: ¿y cuándo va a venir el Señor? No, tenemos que orar en primer lugar. Orar sin cesar y pedir la unción del Espíritu de Dios para terminar con la obra de Dios en este mundo, para que Cristo vuelva a la tierra, ocurra la resurrección y podamos entonces ver el trono excelso de Dios, ver el santuario celestial, ver las cosas enormes que Dios ha creado, conocer el universo. Allí encontraremos al fiel Enoc, indudablemente también, dándonos la bienvenida a la ciudad celestial. Qué grande es pensar en estas cosas, mis amigos. Cuán grande es el Todopoderoso, pero actualmente, en esta hora, dentro de las filas del pueblo de Dios, estamos en un profundo zarandeo. Es la época de la Odisea, y la Odisea significa pueblo juzgado, que vive simultáneamente el juicio investigador. Ahora leamos en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, y dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué texto es este? Corto, pero de un tremendo significado. Cristo va a volver pronto. Y aquí el Apocalipsis, que significa revelación, el Señor comienza a través del ángel, y Cristo mismo habla en más de una ocasión en el Apocalipsis. ¿Para qué? Para que el hombre despierte, para que entendamos la hora. Habla el pueblo del fin. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que se burlaron de Cristo, los que fueron malvados y lo crucificaron, aquellos que se apartaron de Dios y aquellos que atrasaron la venida de Cristo, también lo van a ver. Venir en gloria y majestad, pero solo para morir. Qué desgracia, ¿verdad? Jesús quiere que seamos salvos y heredemos la vida eterna. El Señor dice: es imposible que yo falle, hijos míos. Entended. El versículo 8 agrega: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos entendiendo ese pasaje: yo soy alfa y omega, el principio y el fin. O sea, Cristo nos indica hasta con la ilustración del alfabeto griego, ¿verdad? Allí. Luego dice: soy el principio y el fin. El Todopoderoso, el que hizo el universo. Yo soy el que morí en la cruz del Calvario por ti y te salvé. ¿Entiendes el amor? Puedes ir hasta el retiro espiritual de Enoc, ahora en la hora del fin, para tener fuerzas y clamar a Dios y orar de tal forma que
sientas el toque divino y prediques la palabra de Dios con claridad y expliques a la gente la Biblia, porque eso es lo que tenemos que hacer, explicar la palabra de Dios, que los hombres vean las cosas asombrosas que Dios ha creado. Que Dios nos ayude para que podamos explicar las profecías y la creación como se encuentra hoy, por supuesto, totalmente cambiada, arruinada en extremo, porque el pecado lo ha aniquilado todo, lo destruyó todo. Pero Cristo vendrá. Y al fin de 1000 años, después de que nosotros conozcamos el cielo y participemos de un juicio especial que no voy a explicar ahora porque ya muchos lo entendemos, dice lo siguiente la Biblia: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. He aquí que el poderoso, nuestro poderoso Dios con los poderosos ángeles descenderá. En esa Jerusalén nueva, al fin del milenio, tal cual estamos viendo, ¿verdad? Y saben, allí ese texto es hermoso del profeta Zacarías, el capítulo 14, versículo 5, dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Somos nosotros uno de esos santos. Estamos en los caminos de Dios, estamos caminando en pos del gran Maestro, estamos en las huellas de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Los discípulos dieron la vida por Jesús, los profetas dieron la vida por Cristo. En la inmensa mayoría, durante 1260 años, los hombres murieron en cantidad. ¿Por qué? Porque amaban al Rey del universo. Y cuando amanezca la mañana de oro, el día glorioso cuando Cristo vuelva a la tierra que está tan cerca, habrán de levantarse, y yo diría, habremos de levantarnos de la tierra, de nuestros polvorientos lechos, con vestiduras blancas. Así lo dice el Apocalipsis. Esas vestiduras blancas que nuestros padres lo perdieron todo cuando pecaron en el jardín del Edén. Ahora, esta historia es enorme. Pensemos un instante, recién leíamos la historia. Enoc fue el séptimo desde Adán. Adán lloraba cuando vio el pecado. Consideró la muerte un privilegio para descansar, porque en la muerte nada se sabe. Él va a resucitar. Qué día glorioso será cuando veamos a Adán de nuevo. Y cuando veamos a los patriarcas de los cuales leímos, y el séptimo será Enoc, pero que está en los cielos, y él nos va a dar una bienvenida, y va a dar bienvenida también a todos sus hermanos en la fe de aquellos días. Grande y poderoso es nuestro Dios, asombroso. Y saben, al fin del milenio, he aquí que el Todopoderoso va a terminar con el pecado para siempre. Por eso leemos allí, infierno de fuego, antes del amanecer eterno. ¿Por qué digo antes del amanecer eterno? Todos los días vemos el sol que nace y se pone. ¿No es así? Pero aquí es un ejemplo simplemente que les estoy hablando. De esta manera. Amigos míos, el pecado será aniquilado. Los pecadores de los primeros días de este mundo hasta el último, y los pecadores del mundo moderno, ¿verdad? Si le podemos llamar moderno a este mundo en el cual vivimos, habrán de perecer y serán aniquilados para siempre. El mismo profeta nos dice que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El pecado será destruido y el último en morir será Satanás. En ese terrible conflicto, ahí leemos allí, viendo la ciudad celestial que habrá de flotar sobre las llamas en ese día, y dice lo siguiente: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Bueno, este texto es un texto, por supuesto, enorme, porque habla del fin del pecado. Primero la rebelión, o sea, el pecado no tiene, el pecado, cuando nosotros pecamos y el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, amigos míos, ya el ser humano no puede más arrepentirse. No habrá más arrepentimiento, tampoco habrá Salvador que podrá salvarnos. Cuando el juicio investigador termine, del cual hablábamos hace un ratito atrás, al fin de los 2300 años, ¿verdad? Y el Señor ahora después deje de interceder en esta gracia que existe aún todavía, no habrá más nada que hacerle.
¿Cuántos llorarán? Golpearán la puerta como la golpearon los antediluvianos, pero la puerta no se puede abrir más. Estará cerrada y cerrada para siempre. Ahora solamente le espera el fuego. No, el Señor no enviará otro diluvio. El pacto hecho allí quedó claro. Nunca más vendrá un diluvio sobre la tierra. Pero el Señor dice, sí, las llamas del fuego eterno, hijos míos. Yo con esas llamas habré de terminar con los hombres pecadores, habré de terminar con el autor del pecado y también los poderes satánicos que Satanás usó para propagar el pecado en un mundo desgraciado, triste y angustioso. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Amigo mío, es hora de que meditemos como nunca antes. El Señor hizo todo para bendición. Todo para bendición del hombre. Aquí vemos, es una imitación porque estas flores no son naturales. Son hechas, ¿verdad? Pero son hermosas. Cuán hermosas serán las flores del paraíso de Dios. Él lo va a hacer de nuevo. El creador del universo, el que actuó por nosotros, aquel que hizo todo para que el hombre sea feliz por los siglos de una eternidad, en aquel mundo feliz, donde el gemido y la tristeza huirán para siempre. No habrá más dolor, solo habrá tristeza para aquellos que estén rodeando cuando se den cuenta que el pecado no tiene perdón. Habrán seguido a Satanás hasta el último momento y Satanás perderá el dominio ya completamente. Querrá atacar la ciudad de Dios, pero no podrá. Ya cesó el tiempo de poder de él. No hay más nada que hacerle. En las llamas del fuego eterno morirán para siempre. ¿Estamos preparados nosotros para la vida eterna? El Señor está apurado por darnos una tierra nueva y un cielo nuevo. Él quiere que amanezca la mañana de oro, la mañana gloriosa. Por eso, una nueva creación. ¿Por qué es una nueva creación? Todo lo perdimos, pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hizo todo nuevo, para que tú y yo vivamos para siempre. Hijo mío, dice el Señor, acércate a mí. Tal vez yo te diga personalmente, acércate más a la pantalla en este momento. Decide mandar este link a otros más, a muchas personas más, porque el Señor los está llamando también para la vida eterna. Decidamos terminar con la obra de Dios, ya que depende exclusivamente del hombre el terminar las cosas de Dios en este tiempo adicional de la gracia infinita de Dios. Leeremos ahora un pasaje de ese mundo nuevo en Apocalipsis 20 y dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué texto? Juan exclama, el mar ya no existía más, porque él estaba en el cautiverio y en Patmos, en esa rocosa isla, porque había sido enviado, lo habían querido destruir, pero no pudieron. Entonces los romanos lo mandaron allí para que se muriera de hambre simplemente, pero allí un día se abrió el cielo, el ángel glorioso del Señor, y entonces la revelación fue dada para ti y para mí. El libro del Apocalipsis, que contiene tantas profecías asombrosas, ¿cuánto lo pintan el Apocalipsis de lo más negro que hay? Horror, porque Satanás ha confundido todo, tal cual Enoc lo decía, como leíamos hoy. La maldad es extrema en la tierra. El Señor vendrá, por supuesto, y Él vendrá para que no haya más lágrimas en la tierra. Por eso el versículo 4 de este mismo capítulo dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A mí me gusta este pasaje, me gusta mucho. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está diciendo Dios, las lágrimas habrán pasado para siempre. Ahora lloramos cuando un niño muere, ahora lloramos cuando perdemos a un ser amado, ahora lloramos por tantas cosas de desgracias en este mundo. Pero pronto, muy pronto, esto va a cesar para siempre. Yo les voy a dar un mundo nuevo, dice el Señor. ¿Crees tú estas cosas? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol Pablo, como leíamos recién. Enoc aprendió
a confiar, no solamente a confiar, sino a palpar, voy a usar este término, a palpar la grandiosidad de Dios, de tal manera que el Señor lo llevó al cielo, como un ejemplo de lo que va a pasar con nosotros cuando Cristo regrese en gloria y majestad y termine para siempre el dolor y el gemido. Este es nuestro destino eterno, junto a Enoc, amigos míos. Podemos acercarnos al Salvador en este día, al autor de la vida, para decirle: Señor, ayúdame a caminar como caminó Enoc, que pueda llegar a acercarme a ti como también él se acercó a ti después de esa experiencia espiritual de nacer y ver nacer a su hijo, cuando comprendió tu grandeza. Jesús nació en el pesebre de Belén, como bien lo sabemos, porque Él nos ama y nos amará y nos ama eternamente. Él tiene misericordia, pero no confundamos la misericordia de Dios con la destrucción también, porque la justicia de Dios habrá de aniquilar el pecado para siempre. ¿Qué nos invita a hacer nuestro Señor Jesucristo? Es lo que tenemos que... Vamos a leer este pasaje de Judas o San Judas, capítulo... tiene solamente un capítulo, versos 20 y 22. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay una forma. Allí está hablando San Judas. Pero nosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, dice aquí la palabra de Dios, orando con el Espíritu Santo, pidiendo la unción del Espíritu Santo de Dios. El versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué texto es este, verdad? Entreguémonos al Señor. Y el versículo 22 agrega: a algunos que dudan, convencedlos. Y mientras nosotros marchamos tal cual marchó Enoc, acudamos en pos de aquellos que perecen. Convenzámoslos de la justicia de Cristo y del amor de Dios, para que ellos también lleguen a la eternidad pronto. Pronto, porque este mundo no tiene más solución. Jesús pronto vendrá. Saben, pero es necesario que el pueblo ore. El pueblo de Dios ore. Escuchemos este cántico maravilloso.
se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, amigos míos, la eternidad se aproxima. ¿Estamos preparados? Vamos a orar, ir hasta el huerto o el retiro espiritual del cual hablábamos hoy para orar al Todopoderoso. Amado Padre, gracias por el tema que hemos podido escuchar y estudiar juntos. Bendice a mis amigos, acompáñalos mucho, Señor. Ayúdanos a nosotros también a caminar en tus pasos para que pronto podamos llegar a la patria celestial y ver a todos los redimidos y vivir para siempre, porque tú nos creaste para que vivamos para siempre. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz y por todo lo que tú haces constantemente en nuestra vida para que seamos salvos. Ayúdanos a orar más, a orar fervientemente para que tu bendición descienda sobre tu pueblo y terminemos con la obra en este mundo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.